bienvenidos a una nueva edición de Humanos. Soy Jessica Lockhart y soy humanóloga y coach en optimismo. Como sabes, este programa que te ofrece Max TV Online todas las semanas aborda alguna cuestión de los seres humanos. Y el tema que te quiero traer hoy es un tema que yo creo que nos afecta a todas las personas. Hoy vamos a hablar de el perdón. Y vamos a hablar del perdón con P mayúscula, de perdonar, de perdonarnos. Porque, ¿qué es el perdón? Cuando hablamos de perdón, habitualmente pensamos en situaciones en las que alguien nos ha hecho algo que nos ha ofendido o nos ha dañado y decidimos darle nuestra como absolución, perdón, o decirle, vale, no pasa nada, hacemos las paces. Es como reparar un problema, es como arreglar una situación de desacuerdo o confrontación. Sin embargo, el perdón es mucho más que eso. Si te interesa este tema y quieres contactar conmigo y mandarme algún mensaje, alguna consulta o alguna pregunta, como siempre, aquí tienes nuestro correo electrónico, programahumanos@gmail.com, y también nos puedes contactar a través de nuestro WhatsApp gratuito en el 00417 9196 7276. Estábamos hablando del perdón. Estaba explicando que el perdón es mucho más que simple y llanamente arreglar un desaguisado o reparar algún tipo de confrontación. Con frecuencia, el perdón implica, más allá de creencias religiosas o de formación ética, el perdón implica el que seamos capaces de recuperar la paz y la ecuanimidad. Ocurre algo nos ofende o nos duele o nos daña y nos quedamos descentrados y nos quedamos con una mala sensación o un mal sentimiento. No es hasta que somos capaces de soltar el sentimiento provocado por esa situación que realmente hemos perdonado. En humanología manejamos un concepto que llamamos el perdón absoluto para hacer referencia a un perdón profundo, completo. Y de eso es de lo que quiero hablaros hoy, del perdón absoluto o el perdón en toda su profundidad. La mayoría de los seres humanos perdonamos por imitación o por copia de los modelos que tenemos delante. Cuando eres niño y te peleas con tus amigos o con tus hermanos, tus padres o los adultos que te rodean dicen, pídele perdón a fulanito. Y tú, perdón. Ese es prácticamente el único ejemplo, la única enseñanza que tenemos sobre cómo perdonar. Nadie realmente nos enseña a perdonar, ¿verdad? Nadie nos dice cuál es el proceso completo para perdonar. Nadie nos dice cómo hemos de sentir, qué hemos de hacer para manejar esos sentimientos, cómo hemos de actuar para realmente tomar esa situación y dejarla marchar. Lo único que nos dicen es, pide perdón y aceptar las disculpas. Y con eso ya está. Con eso ya está en algunas circunstancias. Con eso ya está cuando estamos perdonando a nivel intelectual. En humanología decimos que hay 3 niveles de perdón. El perdón intelectual, que es ese perdón del que acabamos de hablar. Es un perdón que aplicamos de manera consciente y casi mental. Razonamos. Bueno, esta persona me ha hecho esto, se ha comportado de esta manera y yo decido intelectualmente soltar la historia, dejarlo marchar. Disculpo a la otra persona. Quizá porque las cosas me cuadran, tiene sentido la explicación que me ha dado la otra persona y por eso consciente y mentalmente digo, muy bien, vale, lo acepto, dejo marchar la historia. Ese es el primer tipo de perdón. El segundo tipo de perdón es un perdón que a veces concedemos aun cuando intelectualmente las cosas no nos cuadran. Aun cuando alguien nos explica sus motivos y decimos, ya, que sí, que tú lo que tú me digas, pero no es así. No, que no estoy de acuerdo. Y sin embargo decimos, pero quiero tanto a esta persona, o esta persona es tan importante para mí, o el bien común es tan importante para mí, que voy a perdonar. Voy a soltar la historia y la voy a dejar marchar.
A eso en humanología lo llamamos el perdón sentimental. Es un perdón que concedemos desde el corazón, desde el cariño, desde el sentimiento, no desde la cabeza, el raciocinio y el pensamiento. Este segundo tipo de perdón también nos permite eliminar la historia, que se vaya, y quedarnos en paz, recuperar esa ecuanimidad de la que estábamos hablando antes. Habitualmente con esos dos tipos de perdón, que son los que el 99% de los seres humanos conocen, el perdón intelectual y el perdón sentimental, basta, es suficiente. Habitualmente con esos dos tipos de perdón, las historias se van y nos quedamos tranquilos y en paz. Pero a veces hay alguna historia que nos sigue persiguiendo, alguna película que nos vuelve a la cabeza, algún recuerdo que no nos deja en paz. Y eso es porque aunque hayamos perdonado intelectual y sentimentalmente, no hemos perdonado absolutamente. Hay algo en esa historia, algo en esa vivencia que todavía nos hace sentir resquemor, ira, dolor, tristeza, lo que sea. Siempre son, claro, sentimientos negativos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha ido la historia? Pues porque aunque hemos perdonado intelectual y sentimentalmente, no hemos perdonado del todo. En humanología decimos que solamente habremos perdonado de verdad cuando el recuerdo que nos provoca el sentimiento deje de causar en nosotros ese sentimiento. Es decir, el perdón absoluto solamente se consigue cuando somos capaces de recordar esa historia como quien recuerda una vieja película o una vieja novela que leyó un día. Recuerda la historia, recuerda qué ocurrió, recuerda la trama, pero no provoca en ella, en la persona, los mismos sentimientos que entonces. Solo cuando somos capaces de recordar el episodio que sea que nos ha provocado este tipo de sentimientos, cualquier episodio que sea, ¿no? Solamente cuando somos capaces de recordarlo sin sentimiento negativo, habremos conseguido realmente perdonar. Estoy vengo a hablar de perdonar y estoy hablando de que racionalizamos el perdón, de que sentimos el perdón y de que soltamos para poder perdonar. Pero no necesariamente estamos hablando de un perdón hacia el exterior. No estamos hablando de perdonar a otros con mucha frecuencia. A quien no hemos conseguido perdonar es, en primer lugar, a nosotros mismos. Y también en ese perdón o autoperdón tenemos que tener los 3 niveles para que el perdón sea absoluto. Hemos de perdonarnos intelectual y sentimentalmente y hemos de perdonarnos absolutamente. Incluso con cosas que creíamos olvidadas. A veces la historia nos vuelve a perseguir. Es porque no la hemos dejado marchar. Es porque todavía estamos atrapados en esa historia. Solo cuando seamos capaces de liberar la historia para que no nos siga atrapando, solamente entonces habremos conseguido perdonar auténticamente. No se nos enseña a perdonar así, ¿verdad? Pero ¿y si yo te digo que se puede conseguir? ¿Y si yo te digo que efectivamente hay una manera de llegar a perdonar así? En humanología manejamos un proceso, el proceso o la herramienta, si quieres llamarlo así, al que le hemos puesto el nombre precisamente de perdón absoluto para eso, para ayudar a las personas a ir perdonando paso a paso. Lo primero que tú te tienes que preguntar es, ¿realmente tengo algo que perdonar o perdonarme? ¿Todavía me persiguen viejas historias? ¿Todavía siento ese resquemor o ese sentimiento negativo? Si la respuesta es que sí, es más que probable que esas historias del pasado te estén limitando en tu presente, te estén haciendo pasar malos ratos, te estén haciendo sufrir, te estén haciendo no disfrutar de la vida. Y todo eso que no estás disfrutando, en lo que no eres feliz o en lo que no puedes disfrutar completamente, son momentos de vida perdidos. Son momentos que no estás pudiendo aprovechar, que no estás pudiendo disfrutar. Y ahí es donde yo te digo, suelta la culpa, la rabia o la ira. Perdona de verdad. ¿Cómo se hace? Pues ahora mismito vamos a hacer una pequeña pausa
Y en cuanto volvamos de esta pequeña pausa publicitaria, te voy a dar algunas ideas de cómo se hace. El proceso no lo voy a poder explicar en su totalidad porque es un poquito más complejo, pero sí que te voy a dar algunas pistas que espero que te puedan por lo menos permitir a comenzar a abordar este perdón absoluto que a veces todos necesitamos. No te vayas, que ahora volvemos para perdonar, ¿de acuerdo? Hasta ahora. ¡Qué buen programa! ¿Cómo lo Excelente, me encantó. Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. Tengo un montón de mensajes. ¿Tú? Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, que también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. Imagínate. Me encanta. ¿Y tú? ¿De qué quieres que hablemos aquí en Médico Online, en Max TV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausia de mi marido les puedo hablar yo. Descubre nuestra app. Ahora Max TV directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutar de toda nuestra programación. Descarga app Max TV Online. ¿Qué te parece, María Clara, si invitamos a nuestro público a que comparta con nosotros cada mañana y que sea parte de este programa? Por supuesto que sí, nosotros estamos aquí con los brazos abiertos, como siempre, llenas de entusiasmo, llenas de emoción para proporcionarles a ustedes algunas herramientas para que puedan avanzar en este camino de crecimiento espiritual maravilloso por el que todos estamos irremediablemente transitando. Así que sean parte de Punto Cero. Hola, ya estamos de vuelta en tu programa. Hoy estamos hablando de perdón, de perdonar, de perdonarnos, del perdón intelectual, del perdón sentimental y del más importante, el perdón absoluto. Los científicos han demostrado ya en varias pruebas diferentes que la memoria del ser humano no se aloja únicamente en las neuronas. Parece ser que todas las células del ser humano, incluido el ADN, tienen la capacidad de recordar, de atesorar memorias y recuerdos. Parece ser, por ejemplo, que nuestro ADN, cuando atesora, guarda o no ha soltado algún sentimiento negativo, aparece encogido y retorcido en sí mismo. Y cuando finalmente perdona o suelta esa carga negativa, se relaja y se estira. Fíjate, el ADN. Es que los seres humanos somos seres complejos, ¿verdad? Bueno, pues cuando nosotros practicamos el perdón absoluto, intentamos llegar a ese nivel de profundidad, casi a un perdón celular, podríamos decir, intentando que todas esas historias que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy, a esas cargas que llevamos arrastrando tanto tiempo, por fin las podamos soltar. Para poder llevar a cabo un proceso de perdón absoluto, ayudamos a la persona a primero plantearse la realidad de aquello que ocurrió, porque siempre está en el pasado. Si no lo hemos perdonado es que ya pasó en el pasado. A plantearnos esa realidad desde la perspectiva del hoy, desde la perspectiva de qué significa esa situación para mí hoy. Porque aquí y ahora aquello ya no está ocurriendo. Aquí y ahora no tengo ningún peligro, ninguna carga, ningún dolor. Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué sigo contándome esa misma vieja historia para provocar en mí esos sentimientos una y otra y otra y otra y otra vez y sufrir una y otra y otra y otra vez? ¿Qué me aporta esa repetición tan constante? Plantéatelo, primer paso. ¿Por qué vuelvo a esa historia? Mucha gente te dice, no, es que yo vuelvo a la historia porque quiero entenderla y ver si podría haber actuado de otra forma, de otra manera. Y yo les digo, ¿de verdad? A ver, explícame. ¿Cuántas horas llevas recordando esa vieja historia? ¿3? Ah, no, que llevas años. Y en 12 años no has sido capaz de encontrar una explicación alternativa
una solución diferente, una manera de actuar distinta. ¿Y crees que la vas a encontrar? ¿Qué? ¿Necesitas esperar otros 12 años más? O lo que es todavía peor, la has encontrado. ¿Y acaso has cambiado lo que ocurrió entonces? No, ¿verdad? El pasado no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo lo vivimos en el presente. En segundo lugar, analizamos cuáles fueron las causas, y esto es casi una pequeña constelación familiar. ¿Cuáles fueron las causas de que las personas implicadas se comportaran como se comportaron? Siempre explicamos en humanología que los seres humanos actuamos por solamente 2 motivos, y no hay más. Solo hay 2 motivos por los que los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. O estamos intentando conseguir algún tipo de placer, y ese placer puede ser placer físico, una sensación de satisfacción, un placer material, como conseguir dinero, una recompensa, un reconocimiento, una sensación de pertenencia, cualquier cosa que nos haga sentir bien. Estamos intentando conseguir algún placer. O, y esta es la segunda, estamos intentando evitar algún dolor. No queremos sentirnos abandonados, no queremos sentirnos agredidos, estamos intentando evitar que nos insulten, que nos hagan daño, estamos intentando evitar que hagan daño a otra persona. Solo actuamos por uno de esos 2 motivos. Entonces, en esa especie de pequeño ejercicio de constelaciones familiares que hacemos, intentamos comprender cuáles pueden haber sido los motivos que llevaron a esas personas a comportarse como se comportaron. Así que, segundo paso, si tienes algo que perdonar o perdonarte, porque incluso en esta situación esa pregunta te sirve, plantéate, la persona que actuó como actuó, ¿qué estaba intentando conseguir o qué estaba intentando evitar? ¿De acuerdo? Una vez hemos dado el segundo paso y ya tenemos una idea de por dónde creemos que pueden ir los tiros, de cuál es la causa de por qué estas personas se comportaron como se comportaron, entonces nos vamos a plantear qué es lo que hemos podido aprender, cuál es la lección que hemos podido extraer, qué es lo que aquella circunstancia tiene para aportarnos, para darnos. Esta parte del proceso incluye la lectura de un texto, una especie de historia bastante larga, que utilizamos para ayudar a las personas a comprender diferentes perspectivas de esa misma realidad y cómo lo que para aquella persona era evitar un problema, para esa otra persona pudo ser conseguir un placer, y al final eso a nosotros nos aportó X. En toda situación hay una cara A y una cara B. Todo lo bueno es malo a la vez. Es bueno para mí, pero puede ser malo para otro. El que yo tenga comida puede significar que haya otra persona que se muera de hambre, o al revés. El ladrón que te asalta por la calle, cuando tú le preguntas a alguien, ¿ese asalto o ese atraco es bueno o es malo? La gente enseguida te va a decir, es malísimo. Y mi pregunta automáticamente es, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para el atracador? Para el atracador es fantástico y fabuloso. Para él es lo mejor del mundo. ¿Lo ves como de perspectivas? Pues jugamos en el perdón absoluto a plantearnos todas estas otras visiones del mundo, todas estas otras situaciones que nos pueden dar un poquito de luz. Si tú eres una persona que lleva una de esas cargas de no haber perdonado a alguien, a algo incluso, porque hay gente que está enfadada con el mundo o que está enfadada con el tornado que arrasó su ciudad y mató a su familia. No es que estén enfadados con una persona, están enfadados con el mundo o con Dios incluso. Hay gente que se enfada con Dios o con la divinidad. El que tú estés enfadado al final hace que tú sufras, que tú estés constantemente viviendo en el pasado, metido en aquella pesadilla que te produjo tantísima rabia, dolor, sentimientos negativos. La persona que te causó el mal, que he dicho que es ambiguo, es más que probable que ni siquiera sea consciente de que tú estás sufriendo. Aquel atracador que asaltó a mi abuelo, y mi abuelo estuvo luego siempre aterrado y enfadado con el mundo porque lo asaltaron. ¿Tú crees que aquel atracador se acuerda de mi abuelo? Para nada.
Y el que estuvo sufriendo 15 años después de aquel atraco fue mi abuelo. Era el que estaba reviviendo la historia una y otra 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 vez en su cabeza. El atracador ni era consciente. Y este es otro aspecto del perdón absoluto. Ser conscientes de que todo este tema del perdón solo tiene que ver contigo mismo. No tiene nada que ver con la otra persona. Hemos de tomar la decisión de realmente querer soltar la historia y empezar a movernos más ligeros por la vida, sin tanta carga que nos arrastre al pasado una y otra vez. En otras ocasiones hemos hablado del miedo, del estrés, de la ansiedad y de cómo en esas situaciones estamos siempre con nuestro cerebro en el futuro y no estamos viviendo la realidad que tenemos delante de nosotros. Porque estamos, ay, ¿y si pasa? Pues con el tema del perdón pasa lo mismo. Con el tema del perdón estamos siempre viviendo en el pasado. No estamos aquí y ahora. Es más, cuando estamos metidos en la historia que nos hace todos esos síntomas negativos, nos provoca todas esas sensaciones horribles, no estamos aquí y muchas veces lo que pasa en nuestro entorno ni lo vemos. Estamos con la cabeza ya en el pasado, recordando, reviviendo, preguntándonos si hubiese pasado esto y aquello y lo otro, y la moto, y sí, pero no estamos aquí, estamos allá. Por lo tanto, lo que deberíamos estar viviendo ahora, aquí, no lo estamos viviendo porque estamos allá. ¿Realmente quieres seguir viviendo un vacío? ¿Una quimera? ¿Una ilusión? Porque vivir en el pasado es lo que es vivir una ilusión porque no existe. El aquí y el ahora sí existe. El pasado y el futuro, no. Si quieres soltar la carga que tanto te pesa, primero has de tomar la decisión de querer soltarla. Me quedo sin tiempo. Estas son un poquito las bases del perdón absoluto. Espero que veas que sí hay esperanza, espero que veas que sí hay un proceso y que sí se puede perdonar y perdonarnos absolutamente. Soy Jessica Lockhart, esto es Humanos. Te mando mucho cariño y como siempre te animo a que disfrutes de la vida, de toda ella. Hasta la semana que viene. ¡Chao!